Traigo sombrero de pueblo mágico porque es el mes de la Revolución Mexicana, de la historia mexicana, septiembre. Por eso traigo yo outfit de pueblo mágico, celebrando nuestras tradiciones mexicanas. No es el mes de la Revolución Sí es, Mexicana, de la patria de potestad, pero de la de la independencia independencia. mexicana, de la Dos bendita horas independencia. esperando. El por qué traigo sombrero, esa es la razón. Sombrero de pueblo mágico para celebrar nuestras tradiciones mexicanas, muy mexicanas. Así es, Y así no es. solo el sombrero, al outfit Parece el completo. sombrero australiano de Cocodrilo No, Dundee. este es sombrero de pueblo mágico. Sombrero de pueblo mágico. Tú vas a Sí, un sí, pueblo mágico. sombrero, Este es el sombrero de pueblo mágico. sombrero de Y ustedes pueblo no lo ven, mágico. pero yo traigo outfit completo de pueblo mágico. México mágico. Bota botín de cierre, Bota Jeep. bota jeep de cierre, pantalón negro, camisa abierta así, enseñando el pechugón y sombrero de pueblo Nada más te mágico. faltan tus clamatos, ¿no? Y ya es como... Ahí están, ahí están. Ahorita van a salir. Le falta su Mi michelada. pitufo, La michelada con camarón. Su Michelada con pitufo. camarón arriba. Sí, ahora ya es pitufo. Ahora ya es pitufo doble pitufo porque ese es lo que ahora se estila. Pero es cierto, estamos en mes patrio, ¿no? Bueno, Yo quería preguntarte, tú, dime. a grosso modo y generalidad, ¿cuál es tu opinión sobre los nacionalismos o sobre esta identidad patriótica que Creo tenemos? que es un excelente punto de partida. Voy a empezar diciendo que a mí lo que me gusta de este mes es la comida mexicana. Obviamente tengo que buscar alternativas plant-based. Sí, va. Pero pues, Pues el maíz, pozole, al final el maíz. pozole sin Sí, carne, nada pozole, más, pozolito, pozole es pozolito chingón. delicioso, güey. No, pues todo, o sea, sabes, unas enfrijoladas, yo qué sé, hay muchas cosas. Ah, Pues, Simón, sí hay un hay montón. un montón de Pues opciones, es que pero me gusta cualquier mucho cosa la que sea comida de la comida mexicana, aquí la puedes comer. me fascina. Y me gusta que hay un mes en el que Pambazos de verdolagas. se enfoque mucho como a ese tipo Sí, de comida, sí, la sí, verdad sí. es que es fantástico. Pero de ahí en fuera realmente a mí no me gustan los nacionalismos, no me gustan los patriotismos, porque al final pues es limitarse a una cultura específica, es limitarse eh, pues a un sector del mundo, ¿me entiendes? No sé. Digo, al final, para mí, como las naciones o el sentido de banderas, los países, todo este asunto, debería de verse más que como una identidad, debería de manejarse como pues es una herramienta práctica de organización. Entiendo que Mm, mucho de la cultura de las regiones, de ciertas regiones, de ciertos países y todo esto, pues se caracteriza o es influenciada mucho como por ciertos factores geográficos, climáticos, pues que son peculiares del mismo lugar, ¿no? ujú, Entonces ujú. la cultura es importante, la cultura tradicional me parece muy importante, pero pues no sé, es que es un tema muy, muy complejo en realidad. A mí no me gustan las banderas, no soy fan como de las banderas, de las identidades, porque pues al final es por lo que pues, es por lo que se va a la guerra, ¿me entiendes? Es por lo que se va a la guerra, Pues se va a la es, guerra por manipulación, pero se usa mucho como pero excusa, pues es sí, es una que los excusa de las más nacionalismos son grandes, sí. manipulación al Sí, sí, final. ¿De sí, dónde sí, sí, vienen sí. de dónde viene la idea de los países? ¿Dónde viene la idea de las naciones? Sí, ¿Quién maneja si las no hubiera naciones? divisiones Los sería gobiernos. más difícil llevar a la guerra, ¿no? Porque ¿quién pelea con No quién? puede existir una nación sin un gobierno. Sí, Y los gobiernos nunca han estado para servir al puede pueblo, existir una jamás, nación güey. sin un gobierno. Sí, ¿no? Las naciones existen porque hay un gobierno. O al revés, o los gobiernos existen porque hay naciones. No, yo siento que es al revés. Se intentó crear como un orden social y pues obviamente se tiene que crear una identidad nacional para que pues el pueblo pueda ser controlado definitivamente, güey. Pues es que esto es de lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Pareciera ser que esto del divide y vencerás es completamente real, ¿no? O sea, Ujú. la forma en que evidentemente son muchas personas y ha habido movimientos humanos, el humano está hecho para caminar y para cambiar de lugar y pues no es un árbol, no se queda fijo en un solo lugar siempre. Eso es normal, ¿no? La dinámica de grupos ha permitido que las sociedades cambien y todos se transforman, pero si volteamos a ver todo esto que hemos venido platicando, que es como nuestra forma que en el momento interpretamos al mundo, a lo mejor cambia, pero en este momento sí interpretamos al mundo como una especie de confabulación desde hace muchos años. O sea, como que ha tenido unos dirigentes desde hace mucho, mucho tiempo Ujú. que en mayor o menor medida, casi siempre en mayor medida, son los que se han encargado de mover los hilos de esto para allá y para Así acá. es. Pero sí, sí, por supuesto, se han creado naciones, o sea, eso es más que lógico, ¿no? Sería imposible controlar todo por todo el tiempo sin que todo fuera, más bien siendo todo perfecto, ¿no? Eventualmente va a haber un grupo por allá que brote y otro grupo por allá, porque Sí. pues el mundo es muy grande, es Así un es mundo. como las tribus, por Es ejemplo, ¿no? correcto, pero entonces se juntan las personas y evidentemente sí necesitan un acto organizativo, Sí, por supuesto. porque pues si no, ¿cómo? Sí, es ¿No? complicado. Entonces, o sea, de las naciones, o sea, tiene sus dos lados, ¿no? No todo es así
tan rígido, tan estricto. No, Sí. no siento que o sea, el sentido de nacionalidad, o sea, de aferrarse de, mexicano y yo muero por mi bandera y la fregada, y yo siento que eso ya es muy perjudicial. Lo que siento que es benéfico es justamente eso, que nos sirve como una herramienta de organización. Ok. Porque al final sí hay culturas, o sea, las culturas se van a diferenciar dependiendo de la región en la que se encuentren. Hay muchos factores que las pueden influenciar, o sea, Ujú, es como lo que ujú, te decía ahorita, las tribus. ujú. Las tribus funcionan como en clanes, y tienen su cultura y tienen sus propias reglas y tienen su propia Sí, sí. funcionalidad, sus jerarquías y tal, ¿no? Supongo que naturalmente, como en agrupaciones humanas, es una forma de organización. Tenemos que crear una estructura, se tienen que crear leyes, se tienen que crear como ideas que se compartan en común y tal. Entonces, bueno, eso se entiende. Pero ya en la estructura gubernamental de una nación es lo que ya hace daño, porque entonces ya es lo que te limita, o sea, a las visas. A mí me choca que tengas que sacar permisos para viajar a otro país. Güey. El mundo no le pertenece a absolutamente nadie, güey. No le pertenece absolutamente. Yo siento que debería haber muchísima más apertura para el traslado entre naciones. Pero esa cuestión de los pasaportes, las visas y todo ese asunto, no sé, güey. ¿Habrá visa? ¿Habrá Es visa limitante. para salir del muro de hielo? Pues yo creo que es una Visa visa. reptiliana, ¿verdad? Ajá. Visa de reptil. Una visa de reptil. Podemos empezar para que vamos con todos. Bienvenida a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Esto es Amor Fati, el infinita brevedad del ser. Comenzamos. Amigo, ya tramitaste tu visa de reptil. Ya también te visa de reptiliana, ¿no? Para poder salir, pues es que, pues, mira, El muro de hielo y estar yo limitados a no este sé mundo si es. tú seas reptiliano en esta generación actual o ya vengas de una larga generación de reptilianos buenos, porque eso a mí me queda claro, que tú eres reptiliano bueno. Somos reptilianos Si que tú eres pues reptiliano, intentamos ser sí, buenos, ¿no? sí, sí, tú Estamos eres reptiliano intentando. de los que se rebelaron y no quieren esclavizar a la humanidad, sino que tratan de ayudar a la humanidad, eso me queda claro. Pero, por ejemplo, tú Reptiliano desconcertado, diría. reptiliano desconsiderado, pero por ejemplo, tú todavía podrás reclamar tu nacionalidad reptiliana, suponiendo que sea tu bisabuelo el último reptiliano que vivió en las tierras afuera del muro, o ya no entras dentro de él. Pues ya estoy muy diluido, ¿no? En la sociedad humana, digamos, entonces. Porque, por ejemplo, con tu ascendencia libanesa sí todavía puedes reclamar nacionalidad, ¿no? No sé, la verdad, yo creo que no. Porque es hasta bisabuelo. Puede ser, o sea, sí puede ser. ¿Tu Entonces bisabuelo sí era podría, libanés? entonces sí podría, ¿O sí, tu abuelo? mi bisabuelo. Sí, Mi todavía, bisabuelo era tú libanés. todavía podrías reclamar nacionalidad. Ándale. Ujú. Nada más para andar de mamador. Voy a... La verdad no sé, Pues es que pero hablando de puede estas ser que sí. organizaciones, pues a veces sí es un poco benéfico tener otra nacionalidad, porque por si Pues te abre más puertas, es por mucho, y si supuesto. se va a la chingada del lugar donde dices, con Pues ya me voy acá permiso, a mi- yo tengo otra casa donde les va mejor y vámonos, ¿no? Pues en Por, ese... por alguna razón los países latinoamericanos son muy discriminados en Europa, ¿no? Todos. No lo sé. Creo que los mexicanos son bien recibidos en España, güey. ¿Crees? No. Sí. Yo tengo una tía que vive en España. Bueno, no Sí, son bien no Ah, es recibidos. que experiencia yo, ¿qué te propia, puedo pero decir? Yo no he tengo ido. 5 A amigos los que no les reciben fue bien es a muy los gringos, güey. Tengo 5 amigos a los que no les fue muy bien en España. Sí tienen amigos. ¿Pero mexicanos? Ajá, amigos, Oh. claro. Sí, Ujú. sí, sí. O sea que no les fue nada bien. De hecho, mi amigo, Ah, bueno, ese nombre lo voy a censurar, pero él estudió ya su maestría y dice que sí le fue, o sea, no le fue mal, pero que la mayoría de la gente es muy, muy racista. Y a pesar de que no se ve mexicano, sí, no, él es güerón. Ajá. se ve, o sea, allá ya es distinta su aspecto Su de él, fisonomía, y luego claro. identifican que es mexicano o de por acá, por estos rumbos. Y dice que sí, o sea, sí hay dos, tres. Yo también he tenido siempre ese problema. Aquí creen que soy extranjero yo. Alemán, ¿no? Alemán, suizo, me han comunido con suizos. Noruego, ¿no? Noruego dice. Nórdico. Nórdico. Ay, ¿y ese dios nórdico? Sí es el noruego, pero el de la familia del barrio. ¿Tú has visto de serie de la familia del barrio? No. Está cagadilla. Bueno, Pero continuamos, entonces, de pronto sí es como útil tener otra nacionalidad. Pero estabas diciendo lo de las visas, sí es algo. Las algo fronteras, en complejo. realidad. O sea, es que, o sea, te digo, es algo muy complejo porque, bueno, lo piensas y dices, realmente, como seres humanos, esta tierra no le debería de pertenecer a absolutamente a nadie. Todos deberíamos de gozar de esa libertad de poder trasladarse, de vivir en donde se nos dé la gana y todo. Pero también entendiéndolo del sentido de organización como regional,
pues yo creo que sí podría afectar, ¿no? Que llegue alguien con una cultura, con reglas distintas o con una forma de organización distinta y que llegue a plantarse a otro lugar sin que haya como ciertos parámetros que lo hagan acomodarse o a tenerse ya como un modo de vida regional, pues sí puede ser un poco desconcertante, un poco desequilibrante para la gente de una nación que vive en una nación, ¿no? Entonces, es confuso, porque bueno, también, o sea, tendríamos que partir de que la gente, de que el ser humano puede vivir en armonía, que busca la paz principalmente, pero pues también, ¿no? O sea, pues los pasaportes están como para que te identifiques en la frontera y es como, a ver, ¿tú quién eres, no? O sea, si eres un criminal, pues te detectan y te vas al carajo. Entonces, Sí, sí, administrativamente son válidos, claro. ajá, pero supongo que Y debería pues de para haber muchas como cosas, para ver cuánta gente pues vive en debería el haber territorio. políticas que faciliten más eso y que no sean tan discriminatorias, porque discriminan un montón, o sea, también como latinoamericanos, si vas a Estados Unidos, puta, ¿no? Es un rollo también, ¿no? Así de... Pues en general, güey, Bueno, yo también, siempre que he cruzado fronteras, siempre pienso que traigo drogas, carnal, digo también, pero eso nada más lo vemos con pero, lo que hacen con o nosotros, sea, pero las pintas, o sea, son muy, pues sí, juzgan mucho por las apariencias, ¿no? Te ven ahí medio hippie y dicen, este cuate ya está ahí traficando, ¿no? Lo Como que sea. Slobodsky, ese güey tiene doble nacionalidad también, porque su abuelo era alemán, creo. ajá, era judío alemán. Entonces, Ujú. él tiene doble nacionalidad, entonces él sí utiliza el pasaporte mexicano, pero sí cuando va a lugares muy Usa otro, específicos, usa el otro. usa el pasaporte alemán, precisamente para que no lo... Pero es que mira, eso lo vemos así, pero por ejemplo aquí en el territorio mexicano la gente es muy también, en principio somos bien clasistas, pero en segundo somos muy racistas con las personas, somos muy xenofóbicos, porque esa es la realidad, o sea, Sí, como cultura, xenofóbico. el mexicano se queja comúnmente de que en Estados Unidos y en otras partes del mundo nos tratan mal, nos entre comillas, ¿no? Porque pues a mí nunca, porque yo no he salido de este bendito país. Ujú. Pero se dice que nos tratan mal con este nos como sentido de identidad. Sin embargo, con la gente que entra en la frontera sur, puta, el mexicano es duro. Es duro y es racista y lo señala y los tacha y no, no, vienen aquí a robar y vienen a delinquir y vienen a quitar trabajos. O sea, lo mismo que por lo que te quejas es lo mismo que haces. Esto es un mal humano, güey. Mira, Eric Fromm sí dice que el amor a la tierra es natural y es una Sí. de las partes que el ser humano tiene que considerar como parte de su sanidad mental. Hay un apego sano, Llegar a esa conciliación, ¿no? Como sí, regresar con tu a tierra. la ¿Por tierra, qué? Pues sí. porque la tierra te Ok. alimenta, la tierra te da de comer, la tierra te da seguridad, te da casa, te permite tener casa, te permite desarrollar tu familia y también a tu familia, por lo tanto tienes este sentido de unión con esa tierra a la que llamas patria, pero es esa unión en configuración con tu familia, o sea, eso es normal. Pero sí diferencia muy bien los nacionalismos, Sí. del apego a la tierra o del amor a la tierra con un nacionalismo. Entonces, ¿tú cómo ves esto? O sea, ¿crees que esto, esta xenofobia, este disgusto, odio, miedo hacia el otro que no se ve como yo, que no habla como yo, que tiene otra identidad diferente a mí, sea algo natural o si tenga que ver mucho con el hecho de que el nacionalismo es una especie de religión? Es que sea, pues sí es como una especie de religión, o sea, es como una especie de doctrina al Lo final, es, Cami. porque pues ya forma, para mucha gente es parte ya de su personalidad, de su identidad así más íntima, ¿no? Es como yo soy mexicano y me llevo, digo, yo estuve viviendo un tiempo en Canadá, 5 años, y no manches, o sea, para mí el decir, no, yo soy mexicano y la bandera y los eventos y todo, pues ya sabes, ¿no? Siempre como queriendo, o sea, se vuelve algo muy interno, muy propio, güey. Ujú. Entonces, algo que sabes si alguien te dice, no, que México vale pa' pura, ¿no? Pues te encabronas y dices, oye, ¿cómo De crees? No, México nada más puedo hablar yo. a mi gente no vas a estarla, no, pero pues llegas a México y ya te peleas con tu gente, ¿no? O sea, es como, es muy raro, güey. Es muy, sí es como una, pues funciona como las religiones, ¿no? Es que lo Es como es. el católico que va a misa, se persina, jurando amar a su prójimo como Jesús le enseñó y tal, y pues se sale de la iglesia y a mentar madres y a ser hipócrita y hablar a las espaldas de la gente y hacer acciones pues que son completamente incongruentes con lo que se está profesando. Y lo mismo es con la nación, es como ama a tu patria y todo ese asunto. Y pues, no, o sea, ama a tu patria y llegan los extranjeros a México y, ay, sí, ¿no? Te les pones así a los extranjeros y a tus mexicanos, a ver tú qué, Depende de ¿no? qué extranjero. Y depende de cómo se vea. Bueno, Sí. europeos, Básicamente gringos, nos ponemos blancos, así, ajá, con los caucásicos. caucásicos, así es, Sí, así es. sí, sí, con las pieles blancas. Y ni siquiera tienen que ser extranjero.
O Ujú. sea, nada más ves un compa güero y ya dices, ah, mi compa el Entonces, güero pues sabe. hay muchas incongruencias, ¿no? Estaba yo pensando en mi amigo, saludos. Saludos a nuestro querido amigo el Chamo. En la Es- generalidad, ¿no? En la generalidad, pues. Pero sí tiene mucho que ver el nacionalismo con una especie de religión, una especie de culto, güey, porque tiene cantos. O sea, tú tienes tu sí, himno, es un canto que repites. exactamente, El los himno himnos. mexicano es muy bonito, pero es bien horrendo, es muy bélico. Es muy bélico, Es es muy, cierto. muy bélico. Como a todo, no, yo no sabía eso, tú fuiste quien nos dijo, ¿no? Que a todo el mundo le venden que su himno es el segundo más, Más bonito. más bonito del mundo, ¿no? A todo el mundo Es el le... segundo, no es el primero. Sí, ¿Tú porque si dijiste te eso? dijeran ¿Quién que es dijo el eso? primero, güey, segundo. podrías Es el no segundo, creerlo. sí. Porque si te dijeran que es el primero, dirían, ah, ¿cómo? Dices, Pero el segundo dices, tiene El sentido. primero, ¿cuál es el francés, no? El Dicen de que es la Francia. marsellesa. La marsellesa. la marsellesa. Ajá. Sí, pero Pero en Francia dicen que es otro, porque la Marsella es el segundo. uno de niño y de adolescente, pues te la crees, ¿no? Porque pues, no tienes un amplio Bagaje. repertorio de No tienes ni amistades o interés de conocidos. investigar ese No, tema, aparte tal vez, no ¿no? conoces a muchas personas de otros lugares. Te desmayas en los Países. pinches sondas a la No, los pues lunes, en- ¿qué te va a importar? Bueno, para nuestras Ah, generaciones, nuestras referencias históricas eran las láminas que comprabas en la papelería, ¿te Un acuerdas? peso. Entonces, pues, a ti te venden la idea de no, que sí, que el himno mexicano y la bandera mexicana es la segunda más bonita de todo el mundo. La bandera, güey, la primera No, es bandera. porque en tiene el toda águila, América. ¿no? En el medio, Y pero... la primera en toda América. Pero conoces a alguien de Colombia, ¿no? Que su himno de Colombia es el más bonito. El Y segundo, que el su segundo. y que su bandera es la segunda más bonita, solo porque no se parece a la de Venezuela. Solo porque no se Sí, te parece dicen a la de cualquier Ecuador. cosa. Sí. O a la de Italia, ¿no? Porque nosotros nos diferencian, o sea, el águila. El y águila, el- a diferencia de la nuestra Y bandera es la de ligeramente Italia, el pero con color, ¿no? águila. Porque es como naranjesco el de Italia. No, ¿Es igual, rojo, es completamente igual, igualito, rojo? es igualito, nomás que Según nosotros yo sí tenemos varía un un águila y poco los en de- tonalidad, pero Según bueno. yo, el Pantón Sí varía, es un sí. poquito más claro. ¿Sí crees? Ajá, sí, sí, sí lo Ok, es. Sí, sí ok. lo es. Según yo, pero lo podemos investigar, ahí voy a aparecer en el Según yo, un pantalla. poquito. Bueno, ahí Si vemos. es que me lo mando. Si es que te autorrecuerdas. Oye, ya pásenle un micrófono a Luis, por favor. Una así, Ya a ver, dijeron, ya hazle su dijeron, cachita ya ya. dijeron, dale ¿no? su- Mi compa Luis anda desatado. Pero bueno. Pero es cierto, o sea, tiene cantos, tiene ritos, pero ve- tiene doctrinas, o sea, eso es parte como Nada un más culto. para hacer énfasis en lo que estamos comentando ahorita. Esa es una fórmula para generar como ese sentimiento, ese arraigo nacionalista en todas las naciones. Hacernos orgullosos de nuestra nación, de que es el segundo El más segundo, bonito. el segundo. Aparte de la mediocridad, ¿no? Porque es el segundo, no es el primero, pero bueno, el segundo ya es un buen lugar. Es que, güey, de todo el mundo. Es que otra vez, si dices que es el primero, Sí puedes investigar, sí, ¿no? Y no, y como que muchas dices, personas van a decir, ajá. ah. Por eso Pero es, sí, pero es que eso el es- segundo suena ¿por más qué, plausible. ¿por qué esa fórmula? ¿Por qué nos la aplican a todos, güey? Porque es una forma de control, amigo. considero yo. Exactamente, porque es para generar Mira. arraigo nacionalista y decir, sí, yo sí entrego mi cuerpo, mi alma a la nación Y y para si irnos es metiendo- necesario ir justo. a la guerra, pues voy y me aviento por mi patria. Para güey. irnos metiendo en tema, carnal, también, Ujú. como toda religión y como todo culto, tiene sus dioses. Ujú, Eso es bien importante. O sea, tienes que tener héroes nacionales. ujú. ¿Sabes qué es un héroe del sabor? Uy, Ancuna Kitchen, padre. padre Ancuna santo. Kitchen, así es. Por supuesto, una galletita de Ancuna Kitchen aquí. Yo soy Recuerden que nací en Ancuna Ancuna Kitchen Kitchen. hace postres deliciosos, plant-based, postres veganos, nutritivos, deliciosos, ingredientes naturales. Ancuna Kitchen hace envíos a toda la República, así que si quieren ejercer su sentido nacionalista, hagan su pedido de Ancuna Kitchen. Aquí en pantalla aparecen sus redes sociales para que puedan ver el catálogo de postres que manejan y hagan su pedido con el código MORFATIMX para que se les dé un 10% de descuento en su compra. No se queden sin probar estas delicias nutritivas de Ancuna Kitchen, libres de gluten, por cierto, para las personas que son celíacas o intolerantes al gluten. Por cierto. Deliciosísimos postres. Muchísimas gracias, Ancuna Kitchen, por brindarnos estas delicias. Muchas gracias, Ancuna Kitchen. Shout out para Ancuna Kitchen. Qué ricas cosas Ancuna ¡Qué Kitchen. delicia! Y platicábamos de esto de la nacionalidad, de los nacionalismos, porque justamente es el tema. También el hecho de que haya diferencias entre naciones, pues sí, pues es que es un medio de control muy, muy fuerte. Muy, muy fuerte. No, y aparte, bueno, ahorita entrando ya al tema más específico de este episodio, las naciones hacen que se creen íconos. Íconos con los que identificas a tu país, a tu nación. Se hacen ídolos. El arquetipo. Exactamente, y esto permite que estos ídolos, bueno, cuando les entregas tu fe, tu esperanza y los ves como símbolos de tu propia nación, pues estos cuates pueden hacer lo que quieran, o sea, te influencian, pues como se les da la gana en realidad, que justamente ahorita estaremos hablando de estos artistas
principalmente comunistas, ¿no? Que se dieron como en esta época de la Revolución Mexicana que influenciaron pues toda la cultura y principalmente a través de la educación, porque ahí se metieron hasta la cocina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos personajes, estamos hablando, bueno, José Vasconcelos, que fue el primer secretario de Educación aquí de la Nación, no, eso dice un montón, y pues este cuate con todo el clan de estos artistas que pues son de renombre internacional, porque bueno, Gordiego Rivera. el, el Gordiego Rivera, Frida Kahlo, el Siqueiros, José Clemente Orozco. José Clemente Orozco, y bueno, Doctorat. que ese fue que de ese yo no había escuchado, pero Doctorat es el maestro, ¿no? de De todo todos esta esos banda. güeyes. Y no nada más fue con los pintores lo popularizaron más, pero también hay conexiones con un grupo de escritores que se llaman los contemporáneos. Y los contemporáneos también hay muchos que son muy famosos a nivel internacional. Javier Villaurrutia, Gilberto Owen, Salvador Novo. Y ahorita, bueno, ahorita lo vamos a profundizar. Pero, justo, el nacionalismo exaltado, más íconos de ese nacionalismo exaltado te permiten tener una manipulación más grande para la gente. Pero si quieres vamos empezando, mira. Ujú. ¿Por qué es importante también saber esto? Porque, bueno, nosotros vivimos en México. Y a mí en lo personal me gusta mucho la historia y creo que también a ti, ¿no? Es como pues, por eso platicamos de historias, porque pues, nos gusta la historia en la generalidad. Pero a mí la historia mexicana se me hace muy apasionante. Sin embargo, ha estado muy bien llena de manipulaciones desde siempre. Desde siempre. Pero como lo hemos platicado muchas veces, México está pegado a Estados Unidos y ese es su don y su maldición es que está pegado a Estados Unidos. Y como estamos pegados a Estados Unidos, básicamente somos como su patio trasero. O sea, donde avienta todo Ujú. su covachita, donde avienta todo el cochinero, ahí lo hacen. Entonces, para entrar a Latinoamérica, primero hacen cosas en México, lo prueban aquí y luego ya lo avientan para toda Latinoamérica. México no ha tenido imposiciones dictatoriales como las que tuvo Sudamérica en los últimos años, en el siglo XX, como la imposición de Pinochet o la imposición en Nicaragua, o sea, ese tipo de golpes militares porque no lo han necesitado, porque México desde su conformación como país después de la revolución pasó a ser ya por completo de dominio de Estados Unidos. Dominio yanqui. Que otra vez todo este tipo de la geopolítica pues pareciera ser un juego grandote, a mi punto de vista, Es cierto. pero en ese juego grandote hay elementos claves y en el momento que de pronto alguien tiene poder y alguien no, entonces pareciera que funciona así. Inglaterra, Estados Unidos es una colonia de Inglaterra, porque lo es. Inglaterra sigue siendo el imperio más grande hasta ahorita, todavía está en la Commonwealth, Sí. que no se llaman imperio a sí mismo, pero pues esos son. Pero que es como que una cuarta parte, casi una tercera parte de todas las naciones del mundo, Ujú, ujú. ¿no? Sí, es cierto. Y aparte son una de las naciones más fuertes, más grandes, están ahí. Están ahí, es cierto. Entonces pareciera ser que Estados Unidos sigue siendo una colonia de Inglaterra. Ujú. Inglaterra, el máximo jefe de Inglaterra está en la ciudad de Londres, que ya lo hemos platicado, que es este pedacito pequeño de 1 kilómetro cuadrado, donde la reina tiene que pedir permiso para entrar, porque sus patrones trabajan ahí. Entonces, de mayor a menor están los patrones en la ciudad de London, luego está Inglaterra, el Imperio Británico, cuya colonia más frontal, la que usaron para hacer cualquier tipo de barrabasadas, es Estados Unidos, Ujú. y a su vez nosotros somos una colonia de Estados Unidos. Nos vendemos como país soberano, pero la realidad es que desde hace mucho tiempo no lo somos, porque la mayor parte de los presidentes de este país antiguos han trabajado directamente para la CIA o han tenido relaciones. Sí, por supuesto. El- En el Summers ahí de Ciudad de México, en el Sam- centro histórico, ¿no? Sí, sí, sí. Adolfo López Mateos desayunaba todos los sábados con el director de la CIA en México, pues seguramente recibía órdenes de estas, esto y esto y esto. Y como él, todos los presidentes. Entonces, cosas que se prueban en México se suelen aventar ya al resto de Latinoamérica. Y en México no ha habido tanta necesidad de tantísima violencia, que sí la hay, por supuesto, pero no ha sido tan marcada porque México siempre ha sido aliado. Y ya después de ahí lo avientan a Latinoamérica, que es muy curioso porque ellos pusieron a Salvador Allende y luego ya no les convenció, lo quitaron y pusieron a Pinochet. O sea, eso es lo que hacen. Ponen al primero, no les gusta y luego lo cambian por otro. Pues desestabilización porque supongo que empiezan a ver crecer una economía de un país que empieza a estabilizarse. De pronto los presidentes se quieren salir un poco de la línea y les dicen, no, pues oye, espérate, tú trabajas para mí, entonces estás. De esta forma, en México empezó, obviamente México es un país en el que han pasado un montón de cosas desde siempre.
ese territorio de lo que se conoce como Mesoamérica, Aridoamérica y Mesoamérica, pues ha sido un territorio de muchas batallas, de muchos problemas, de muchos conflictos desde, pues al menos de la historia que tenemos registrada, desde los toltecas, que son los que crearon México, ¿verdad? Son los que crearon Teotihuacán. Entonces, desde esos vatos ya se peleaban con los olmecas desaparecieron misteriosamente, ya había guerras, y esta tierra, por Que lo que bueno, hemos los encontrado, olmecas mucho más viejos todavía. y vienen de otro lado. También, sí, 40.000 años se estima que tienen las cabezas olmecas y pues son rasgos africanos, completamente africanos. Esos vatos son, y el Es seguro cierto. eran poderosos, porque pues por eso le hicieron los pinches cabezotes. Ujú. Entonces, ha habido, históricamente lo que nos han contado es que ha habido una serie de situaciones aquí en este país, pero nos vamos a enfocar de la revolución para acá, no vamos a entrar en la revolución, pero de la post-revolución. Para no, también por las personas que nos ven de otros países, pues no. Pues es muy amplia también la historia mexicana, es Simón. súper compleja. Entonces vamos a pensar que aquí en México también es muy curioso el territorio mexicano porque es de los pocos países que ha tenido independencia y que ha tenido revolución. Porque hay países que nada más han tenido independencia y hay países que solamente han tenido revolución, pero México ha tenido independencia, Y o sea, movimiento de revolución. independencia y movimiento de revolución. La independencia, pues por supuesto, del Imperio Español en 1810 y la revolución de 1910 a 1917, que fue cuando se firma la última constitución que tenemos, que le hizo Venustiano Carranza cuando el país entró en una etapa. Entonces, enfocándonos acá, estaba Porfirio Díaz y Porfirio Díaz como que respondía un poco más a los intereses Estados Unidos, de ¿no? Francia, Ah, de de Inglaterra. Francia. Y en ese momento hubo como un movimiento de piezas y dijeron, güey, ya en Francia e Inglaterra ya no queremos que sean las caras principales, entonces queremos que todos la intención se enfoque a Estados Unidos, porque van a ser nuestro campo de pruebas. Mm. Para eso, pues tuvieron que quitar a Porfirio Díaz porque, pues aparte ya era un señor ya muy grande y pues seguramente el vato se rebeló y dijo, no, yo ya soy Porfirio Díaz y me la pelan todos. Y pues le demostraron que no. Le demostraron que pues no. Claro. Que por mucho que fuera Porfirio Díaz, pues no Lo era, tumbaron. no era. Bueno, ya era momento de cambiar, ¿no? De dirigente. Simón. Entonces, en ese momento de la revolución había un personaje muy clave que es Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, un reconocido espiritista. El espiritista Francisco I. Madero. Espiritista, pues ya saben, espiritista, pues compa de toda esa bola de la bandita que también era espiritista. Estamos hablando de principios de siglo, donde seguramente también hubo ideas de la Blavatsky. Ya se andaban esos movimientos porque pues es por más o menos por las mismas fechas, ¿no? Sí, así es. Entonces, ya que digas que el precursor de la Revolución Mexicana era espiritista, pues ya levanta una alarma muy... Pues pertenecía al movimiento del ocultismo, vínculos con la CIA, por supuesto, definitivamente. Con la anterior a la OCS que estaba en esos días. Y él se oponía, obviamente, al porfiriato Exacto. fuertemente, a la reelección y todo ese asunto. Para esas fechas estaba con su compa el José Vasconcelos. José Vasconcelos es el primer secretario de la Secretaría de Educación Pública Mexicana y también fue rector de la Universidad Autónoma de México. En ese entonces la Universidad Nacional de México. En ese entonces la Universidad Nacional de México. Lo que hizo este compa fue que como José Vasconcelos sabía hablar inglés muy bien, pues hicieron compas y entre ellos hicieron el partido antirreeleccionista, que fue el que peleó con Porfirio Díaz. En esa revolución hubo muchos movimientos y es donde se empieza justamente a hablar de esto que hablamos de los héroes, ¿no? Pues tienes que poner héroes para que sean un arquetipo de lo que un buen mexicano tiene que ser. Sí. Un ejemplo a seguir, Sí. Sí. Un molde para la cultura de la gente que habita un pueblo. Como que lo ciñes a ciertas cosas. Sí. Tú eres esto y de aquí no te mueves. Entonces, en ese momento, cuando estalla la revolución, salen estos famosos caudillos, que se hicieron muy famosos. Francisco Villa, en el norte, Emiliano Zapata, en el sur, en el sureste, Venustiano Carranza, en el noreste, y básicamente eran como que los tres más grandes que empezaron la lucha. Ahí estuvo Victoriano Huerta también, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, fueron personas que se levantaron. Solamente que la Revolución Mexicana fue un movimiento sin pies ni cabeza. Fueron levantamientos de todos lados. O sea, no es como que, sí, todos vamos a pelear juntos para sacar a Porfirio desde el poder. Sí, hubo mucho conflicto. Un chingo. Emiliano Zapata, pues, no era conocido del Francisco Villa, se conocieron cuando entraron ambos a la Ciudad de México. Ya se conocían por habladas, pero se conocieron formalmente cuando entraron a la Ciudad de México. Francisco y Madero al principio apoyaba a estos dos, después se pelearon entre todos, Venustiano Carranza. Y hubo ahí una serie de ataques, contraataques y todo. Una serie de eventos desafortunados. Eventos desafortunados, Lemon y Snicket. Termina en 1917 la revolución, oficialmente, con Francisco y Madero
Cuando, entre comillas, termina la revolución, matan a Zapata, matan a Villa, Francisco y Madero toma poder, se hace presidente, luego Victoriano Huerta lo derroca, hace la famosa decena trágica que los tienen encerrados por 10 días ahí en el Palacio Nacional, los fusilan. Victoriano Huerta estuvo un rato como presidente dictador del país y luego llega Venustiano Carranza y lo expulsa. Venustiano Carranza es el que hace la constitución de nuestro país de 1917, que es la que tenemos hasta la fecha. Y a partir de ahí, ahora sí vamos a entrar en tema con estos artistas que modificaron la historia mexicana, porque eso afectó en la generalidad a muchas, muchas cosas. ¿Quieres decir algo hasta aquí? No, está bien. Si continuemos con el recorrido a través de la historia. Dije, Mi tortuguita de cuna, quiten. Dígales algo nacionalista. algo nacionalista. No quemen todas sus banderas. No, no es cierto. No incitamos a revoluciones violentas, más bien una revolución interna. Entonces ya, el país está en teoría en paz. Sí. En teoría, porque de ahí hubo todo un chingo de movimientos, la guerra cristera, la guerra entre Plutarco Elías Calles y Álvaro Obregón, el asesinato de Obregón, el maximato de Plutarco Elías Calles, son movimientos. ¿Quién asesinó a Álvaro Obregón? Plutarco Elías Calles. Plutarco. Lo mandó a fusilar, no a asesinar, Plutarco Elías Calles. Todos se En el mandaron restaurante La matar. Bombilla en la Ciudad de México. Entonces, cuando ya está más o menos estabilizado, empiezan a haber otros nombres. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que llega uno de los actores principales dentro de toda esta gran entramado, que es Gordiego Rivera. ¿Quieres decir algo de Diego Rivera? No, pues comienza. ¿Cómo le enlazas con este José Vasconcelos? Ya, en Mira, realidad, ¿no? Diego Rivera nace en 86, ¿no? Ajá. Diego nace en Guanajuato. 1886 en Guanajuato. Que Ahí van bueno, los datos. para empezar, su nombre completo es Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de la Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Ese es su nombre Décalo. completo. Décalo. 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 Oye, qué nombre tan... Es un párrafo ese nombre, güey. Es que fíjate que eso está bien curioso porque es lo que te decía hace rato. De hecho, en mi algo interesante voy a decir otros dos nombres que también están bien interesantes de artistas famosos que tienen nombresotes así. Pero suele ser algo que las élites hacen mucho. Supongo que es como un registro genealógico de todas De las quiénes familias a las son, que ajá. pertenecen y todo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque resulta que la mamá de Diego Rivera, María del Pilar Barrientos, Ujú. viene de ancestros que fueron conversos. María del Pilar Barrientos. Sus abuelos, sus bisabuelos, tatarabuelos eran judíos españoles que se convirtieron al catolicismo. Y sabemos quiénes son esas personas. Sí, por supuesto. Todos los que se convirtieron al catolicismo fueron porque ya se habían convertido al judaísmo. Porque Sí. vienen de una línea de Sí, en sí, la sí, que sí, dicen, sí. ahora eres esto sin pedos. Ujú. Soy eso. Tú nomás hazme caso, yo soy lo que tú quieras. Entonces, la familia de Diego Rivera, materna al menos, viene de descendencia hebrea. Ujú. Y hebrea conversa. Sí. Es decir, pues, Neofenicios, pues. Simón. Entonces ahí es como el primer. Ahora, el papá de Alarma, Diego ¿no? Rivera, Ujú. don Juan Diego Rivera, creo que se llamaba el señor. El padre de Diego Rivera era masón, de grado 33. Era masón de grado De grado 33. 33. Y su abuelo, el abuelo de Diego Rivera, también fue masón de grado 33. Y el médico que trajo a Diego Rivera al mundo era masón. Ese sí no sé de qué grado. Pero el abuelo y el papá de Diego Rivera eran masones de grado 33. Sí, sí, sí. Entonces ya nacieron una familia con posición, con cierta historia y aparte pues masona. Mm. Ya, definitivamente, pues eso deja. Eso entrever dice un montón de muchísimo. cosas, ¿no? Un chingo, güey. Cuando entra a la... Él estudia en la... ¿Cómo se llama esta escuela, la de Bellas Artes? Creo que es el Colegio San Carlos, ¿no? De Bellas Artes. Colegio San Carlos, Sí. en el Colegio San Carlos, donde estudiaron todos, básicamente. Ahí ¿no? justamente, En ese- cuando entra Diego Rivera al Colegio de San Carlos, ahí se conoce con José Clemente Orozco, con David Alfaro Siqueiros, y el maestro de los tres fue un vato que se llama Gerardo Murillo, que es doctor El At. doctor Doctor At fue de los principales instauradores de las ideas comunistas en el país, al menos en esa parte intelectual. Mais Matis tiene un paper que yo no he leído, pero sobre sí he el leído comunismo, ¿no? abstract. ¿Cuál es el propósito? Deberíamos hacer más bien un programa del En comunismo en específico sobre general. el comunismo, sí hay que Por hacerlo. supuesto. Pero en la generalidad, lo que Mais Matis es lo que siempre dice, ¿no? Que todos están conectados, que todos Por son de las mismas supuesto. familias y que Marx hace su análisis genealógico de Marx y se da cuenta que pues Marx también es parte de las mismas familias. Pues creo que hay un Marx en los libros de la SEP, güey, de los nuevos libros de la SEP. ¿A poco? Hay un Marx que fue uno de los dos
que tomaron como la iniciativa que dirigieron todo ese proyecto. Pues, Bueno, pues Mal Matis con Marx. Pero bueno, linkea toda esta parte, bueno, ¿no? por lo que leí, hay que analizarlo, ¿eh? También puede estar como errado en ese dato, pero lo checamos. Pero lo que dice mi compa es que el Karl Marx es parte de las élites. Y sí, porque pues el Federico por Engels se tenía un chingo de supuesto. feria y pues los vatos eran alemanes, eran judeo-alemanes. Entonces seguramente sí eran parte de las élites. Sí, sí, por Y el supuesto. comunismo por pues es otro supuesto. experimento de las mismas élites pues para desestabilizar, pues para hacer oposición controlada, que si no te gusta este tienes este, pero al final de cuentas sabemos que ambos son medios de control social del gobierno. Sí, al final las mismas personas, las mismas élites, el mismo grupo reducido es quien permanece en la cima. Solo son distintos medios de manipulación y de control del Vox Populi. Quisieron probar con cuál del funcionaba rebaño mejor, vieron desconcertado. que sí era mejor con el capitalismo y pues se quedaron con ese, pero Ujú. era una prueba. Entonces todos esos que tienen ideas comunistas pues no eran como que los que estaban de revolucionarios y peleando contra las élites y los capitalistas, sino que pues eran parte de la misma. Diego Sí, Rivera, formaban parte de siendo una hijo de agenda, masones, estaban promoviendo propagandísticamente un una agenda, modelo social. una agenda, Sí, una así es. agenda como tal, pues Diego Rivera al ser hijo de masones seguramente tenía conocimiento de muchas Por cosas. supuesto. Aparte el vato fue Rosacruz, El Diego Rivera fue Rosacruz. fue Rosacruz. Pero bueno, entonces entra a esta Academia de Bellas Artes de San Carlos. Ahí conoce a estos compas, Academias Lupita. Academia Lupita. Y luego en 1907 hasta 1922 se gana una beca a Europa. No se gana, se la dio Justo Sierra, el secretario de Educación en ese entonces, en 1905, Justo Y Sierra. fue a través de la mediación de un vato que se llama Antonio Rivas Mercado. Antonio Rivas Mercado es un vato muy importante que no es muy sonado, pero su trabajo es bien conocido. Él hizo el Teatro Juárez Ujú. en Guanajuato y aparte es el que modificó y terminó el Ángel de la Independencia. Símbolos masones también. Sí, La por victoria la supuesto. das un símbolo masón. Sí, sí, sí. Entonces ahí vamos viendo como todas las referencias en las que estamos. Cuando empiezas a No, ver. todo eso es un grupo. Pues mira, Justo Sierra, el padre de Justo Sierra es Justo Sierra O'Reilly. Para empezar, pertenecía Mira. como a la burguesía irlandesa. Irlandesa, O'Reilly. Pero pues yo creo que también seguramente tenía vínculos ahí, pues ya sabes, Sí, sí, neofenicios por supuesto, judíos. carnal. Porque de hecho, este padre de Justo Sierra, el Justo Sierra O'Reilly, escribió una novela su novela más popular se llama La hija del judío, que hablaba sobre la hija justamente de un judío que estaba intentando escapar en la Inquisición. Porque ahí, eso me pareció muy interesante, que la Inquisición se veía como o sea, la casa de judíos más que la casa de... De las brujas, claro. Sí, Lo que vimos exactamente. nosotros cuando nos vimos Así programar es. en la O Inquisición. sea, aquí en ese entonces todavía, porque estamos hablando del siglo XIX, de inicios del siglo XIX, cuando vivía el Justo Sierra O'Reilly, que sacó esta novela de la hija del judío, que trataba justamente en la persecución que se les hacía a los judíos en la Mira, Inquisición. fíjate. Entonces ahí todavía se admitía Sí, ese sí, tipo sí, de Justo cosas. Sierra. Y definitivamente no va a escribir una novela si no tuviera conocimiento, no tuviera alguna relación pues con este sector de la población. Mira, según yo, no estoy muy seguro, pero según yo sí, Justo Sierra tiene una anécdota muy... Y Justo Sierra hijo, ¿no? Me imagino. Justo Sierra, hijo, sí. El Justo Sierra que nosotros conocemos como movimiento historia. Tiene una anécdota que ya se hizo parte del legendarium, ya sabes, de la mexicanidad, porque pues eso es lo que pasa, por eso se hacen estos tipos de ídolos. Y ya llegaron estos vatos a fusilar al Benito Juárez y les dijo uno de los dos, no me acuerdo si Guillermo Prieto o el Justo Sierra, pero dijeron, momento, deténganse, los valientes no asesinan. Y según todos los O sea, vatos iban a asesinar al Benito Juárez. Benito Juárez. Simón, y estaban ellos dos que eran parte de su gabinete. Ajá. Entonces ya le dijeron, no, momento, los valientes no asesinan. Y que los demás dijeron, no, y tiraron sus armas. Y no, perdón, señor presidente. Y sigue su camino. Es la anécdota, ¿no? Pero ¿Qué creo dijo que los valientes los no valientes asesinan. no asesinan? Los valientes no asesinan. Sí, esa es una anécdota muy, muy conocida. Ok. Bueno, entonces, Benito Juárez te iba a decir, mi compa Diego Rivera. Ajá. Diego Rivera se va en 1907. Antonio Rivera Mercado, junto con el... Pero también recibió patrocinio de un Teodoro de esa Méndez, ¿no? Sí, que era el gobernador de Veracruz. El gobernador de... Que también gobernador de se vato Veracruz, con un sí, chingo de sí. fe y que Sí. su familia era de España. Ese vato Sí. era español. Ya sabemos de dónde viene Sí, España. España El origen es- español, el origen de España es fenicio. O sea, la palabra España es una palabra fenicia. Fenicia, así es Simón, cierto. y los que llegaron a colonizar México, muchos venían de ser judíos conversos. Y Por los poderosos en supuesto. España, en esa España, en los reinos de ese entonces, eran judíos conversos. Sí, así es. El consejero principal de la reina Isabel de Castilla, que fue la que le dio la feria al Cristóbal Colón, era judío converso. Pues el Cristóbal. Cristóbal El Columbus, mismísimo Cristóbal. que es paloma, Columbus es paloma y paloma como los palomas fenicias, y ya sabes todo Así el es. análisis que hace mi compa. Jerry se llama, El Jerry. que hizo el invitado de Miles Miles Matis. Matis. Bueno, Pero su colaborador. yo creo que es el Miles Matis con otro nombre, pero bueno. Puede ser, puede ser. Entonces, Diego Rivera
este vato le, le ayuda a conseguir la beca, le dan el dinero y se va. Desde 1907 hasta 1922 estudia en Europa, está en Europa. Y estudió, bueno, ahí conoció, se codeó con Picasso, con... Simón, pero fíjate quiénes eran sus séquitos cercanos, güey. Ujú. Estos nombres tal vez no sean tan conocidos, pero hay un punto muy, muy curioso. Fue amigo cercano y su principal grupo fueron un compa que se llamaba Ilya Erinburg. Ese compa es ruso y es un novelista ruso. Mm. Fue amigo de Shanin Sutije. No sé si se pronuncia así, pero era ese compa. Ok. Él era pintor. Porque él se casó con 2 rusas, ¿no? Bueno, tuvo 2 matrimonios Sí, rusos. y tuvo un hijo que perdió. Un hijo que perdió, porque el se primer murió de año hambre. murió. Simón. Murió de hambre por negligencia Del Diego porque no le daba dinero a la morra esta. Se da cuenta que embarazó a una morra y luego de esa morra la deja porque se va con la otra morra, Ujú. con la otra que era rusa. Ujú. Entonces el hijo pues el invierno ruso, ya sabes. Y fue amigo de Modigliani, que ese es el nombre que sí es más conocido porque es un gran pintor, y de su esposa Jean Hepburn. Ujú. Todos ellos hebreos. Todos. Mm. Pues el vato fue a hacer migas con Sí. su gente porque pues él Sí, también. no, pues llegó luego, imagínate, ¿no? Lo pintan como, ay, le tuvieron que dar patrocinio monetario. Pues, no manches, ya Ponle que sí estaba le dieran, programado. pero pues, amigos. Pero es porque, pues, es Sí. amigos, familias, o sea, al final, pues, todas las conexiones. Entonces, de 1907 a 1922 está en Europa, siendo amigo de la mayor parte Sí, de... aparte llegó luego a codearse con gente de En alto rango. 1922 regresa a México a pedido expreso de José Vasconcelos. José Vasconcelos lo invita y lo manda a traer porque tenía este proyecto Esto fue durante el gobierno de Álvaro Obregón. de Álvaro Obregón. Lo invita para hacer el movimiento muralista mexicano. ¿Por Sí. qué? Porque resulta que durante el momento de la revolución el 90% de la población era analfabeta. Sí. Entonces el movimiento que utilizó José Vasconcelos o lo que ideó para enseñarle a la gente cómo era el México y qué ídolos tener y qué símbolos contemplar fue justamente a través de la imagen pictográfica, porque era Sí. la mejor manera de comunicar. Si tienes gente que no lee, ¿qué le enseñas dibujos? Enseñales dibujos, no había tele, Sí, sí, no, cierto. no iba a haber periódicos, porque sí había, pero no leían, entonces ¿para qué? No había Es cierto. radio. ¿Qué les enseñó? Murales. Murales expuestos en en los lugares donde la gente vaya Pues a pasar. propaganda, a fin de cuentas. Propaganda pura y dura, carnal. Pura y dura. Entonces manda a traer a Diego Rivera. Sí, porque, bueno, también cabe recalcar ahí que José Vasconcelos está muy influenciado por las ideas fascistas alemanas, güey. Que eso se supone, lo Ahí pintan como que fue todavía después. no. Ay, Según. según, obviamente, Según. porque te ponen que se cambió del comunismo al fascismo, Que pero en recuerda realidad... que Hitler subió hasta 1900. Hipster. Adolf Hipster subió hasta 1933 al Sí, poder. pero la idea de la propaganda ya venía de antes. Sí, güey. sí, Entonces carnal. seguramente él ya venía Pues ya, influenciado güey, con pues, algunos... este vato sabía hablar inglés y se codeaba con hotélites de Estados Unidos. Seguramente conocía al Edward Bernays. Leonard Bernays, por supuesto que sí, así es. O al menos tenía conciencia de Sí, sus la libros. la propaganda ya estaba... Y todo lo aparte, que- José Vasconcelos era masón. José Vasconcelos era masón y masón, quién sabe de qué grado, pero era Sí. masón de los machines. Choncho, sí, por supuesto. carnal. No, pues si estuvo, fue el Entonces, primer secretario. lo manda a traer de Educación. José Vasconcelos, ¿no? ¿Quién es José Vasconcelos? José Vasconcelos viene de una familia con dinero, estuvo en la preparatoria nacional, que en ese entonces la preparatoria nacional era para los hijos de las élites mexicanas. Ujú. O sea, peso pesado también. Él hablaba inglés porque estuvo un rato viviendo también en la frontera y aprendió muy bien a hablar inglés. Y fíjate, se hizo miembro de un grupo de estudiantes radicales mientras estaba en la preparatoria que se llamó el Ateneo de la Juventud. El Ateneo de la Era un grupo de estudiantes radicales, que ya sabes, con ideas comunistas y que la revolución, y vamos a apoyar la revolución y la chingada. Con donde los miembros, curiosamente, uno de ellos fue Diego Rivera, de ahí lo conoció, y otro miembro fue Isidro Favela. No sé si te suena ese nombre. Sí, Rafaela, por supuesto. Isidro Favela fue el O primer sea, que hay una escuela. fue el primer gobernador del Estado de México del grupo Atlacomulco. El grupo Atlacomulco es un grupo con mucho poder y mucha influencia en el Estado de México, cuya residencia de la mayor parte es Atlacomulco, el municipio de Atlacomulco. Y ese grupo Atlacomulco ha puesto 6 gobernadores: a Alfredo del Mazo Vélez, a nuestro anterior gobernador, a Isidro Favela, a Montiel, y el más famoso de todos, Enrique Peña Nieto. Hay una supuesto. historia que se cuenta que una bruja profetizó y vaticinó que iban a salir 6 gobernadores y uno de ellos iba a ser presidente. Entonces, cada gobernador que llegaba creía que iba a ser el presidente, hasta que llegó Peña Nieto. Entonces Enrique Peña Nieto, pues, es del grupo Tlacomulco y llegó al Hay que poder. hacerle su programa. No, yo estoy muy bien, muy tranquilo. Esto nada más es mero anecdotario, no pasa nada. Señor Don Peña Nieto, lo queremos mucho. Yo no quiero problemas con Nada más esto es como, esto porque pues es cosa que sabe, ¿no? Pero entonces así, el grupo Tlacomulco, Isidro Fabel Alfaro fue el primer Ujú. gobernador del grupo Tlacomulco. O sea, así de, esos son los niveles chonchos de gente con la que se relacionaba José Vasconcelos. Isidro Favela tenía mucho dinero, mucho dinero.
Ujú. Muchos. Sí, sí, por Familia, y supuesto. eran familias que venían de, también desde hace un chingo, conectadas con todo y todo. Sí. Entonces ese era el gran poder. Se oponían a Díaz y escribieron y José Vasconcelos se oponía a Porfirio Díaz y se basaba muchas de sus ideas en el espiritismo francés. Mira, también espiritista, entonces. Carnal, Pues es que andaban son del masones, ocultismo, pues, güey. sí, Son sí, sí, masones, son loco. masones y también ahí tenían. Sabemos que el Que ocultismo mira, oculta cosas. yo quiero mencionar nada más un dato Échale, también de por José favor. Vasconcelos rápido, así nada No, más algo. tómense su tiempo que me voy a comer una galleta. Porque resalta un apellido aquí que viene por parte ¿Sabes qué no de está las oculto? mamás. El delicioso sabor de Anguna Kitchen. ¿Quién es? No, para nada, es explícito y evidente. Pero bueno, el padre de José Vasconcelos es Ignacio Vasconcelos Varela, pero su mamá es Carmen Calderón Conde. Y ese apellido salta en varios personajes. De Calderón. Calderón, ahorita lo Felipe vamos a ver. Calderón. Así es, pues viene también de esa línea, por supuesto. Yo creo que a todos les gustaba el Bacardí. No sé si, no sé si viene desde el siglo XIX, pero seguramente. Güey. Bueno, quienes son mexicanos entenderán la referencia, ¿no? Que son apellidos muy viejos. Lo platicamos una vez, güey. Uno de los fundadores de los jesuitas se apellidaba Ponce de León. Sí. Como nuestro querido Ah, presidente exactamente. Ernesto Cedillo Ponce de Ponce de León, León. por supuesto. Sí, o sea, pues Ujú. son las más líneas familiares ahí. Y se Pero mantienen, se acá viene mantienen. por las mamás, ahorita, y me parece muy, muy Sí, curioso. güey, Pero pues bueno, la mamá de ahorita Diego Rivera, la que era hija de, bueno, la descendiente de judíos conversos, no su jefe, Sí, su mamá. sí, sí, Su sí, papá era es masón, cierto. pero su mamá era la que tenía la familia pesada. Entonces, José Vasconcelos es el que manda a traer a Diego Rivera. Ujú. José Vasconcelos es este personaje. Estuvo en el comité antirreelección donde conoce precisamente Madero. a Francisco y Madero. Luego pasa lo que pasa, la decena trágica. En 1920, ya siendo Álvaro Obregón presidente, Álvaro Obregón crea la CEP y en 1921 le da la dirección a José Vasconcelos. Sí, fue el que Solamente estuvo 3 estableció años en la CEP porque en 1924 renunció. Cuando justamente pasó esto del golpe de Plutarco Elías Calles para Álvaro Obregón. Sin embargo, en esos 3 años hizo un montón de cosas, güey. Un montón. Entre ellas, hacer la propaganda a través de murales. ¿Cuál era la idea? La mexicanidad. El regreso a las tradiciones y el poner al indigenismo en un punto alto. Fíjate que eso es súper irónico porque hay frases súper reconocidas de José Vasconcelos que son súper, súper discriminatorias. O sea, era antiindígena, completamente. Él quería españolizar o europizar a México. Él lo veía, o sea, era su misión. O sea, pues él ya traía como la cuestión así, te digo, fascista de raza. Mira, te voy a leer En la raza cósmica, a te voy a ver, leer por favor. algunas frases de José Vasconcelos que están ahí en sus escritos aquí. Bueno, me encontré como de hecho, un artículo de cultura colectiva que le tira duro a Vasconcelos y pues nada más parafraseando ahí como sus frases, hay recortes de periódico y todo, pero mira, aquí vienen algunos, De Pijama Surf. Esa página está chida. No, Pijama es cultura colectiva. También está chida. Pero bueno, dice, estas son frases de José Vasconcelos, en donde se deja en evidencia su racismo y su pro-europismo, o bueno, su eurocentrismo. Aquí dice, mi argentinismo era 100% a causa de que ha sido país libre la Argentina y muy español. Todo nos liga a Europa y todo nos separa del aborigen. Por eso, el recurso más eficaz es el adoptado por el pueblo argentino, que se ha dedicado a hacer de la Argentina una sucursal europea y con su presión calculada de todo lo indígena. Recordemos que en Argentina es una sede nasty. Es la sede nazi. Acá otra frase dice, a nosotros no nos basta con edificar una ciudad a la europea. Nos es indispensable una labor de educación que enraíce la moralidad europea en el seno de las conciencias indígenas. De otro modo, ocurrirá lo que enseña nuestra historia, que más tardamos en construir la ciudad europea que la indiada en destruirla. Así. Perro. Ahora otro dice, el día en que México se torne a beber vino de uva a la española y se supriman el tequila, el mezcal, bajará hasta de mínimo inevitable la curva hoy escandalosa de los asesinatos. En general, le he tenido siempre horror a la arqueología. ¿Acaso porque en México la asociamos con las figuras grotescas, los cacharros de arte indígena? Aquí dice, el bautismo dio a nuestros ancestros categoría de gentes de razón. Otra Es frase. supercatólico el vato, sí, eso sí. Sí, sí. Existe por desgracia en nuestro país, estimulada por las leyes de reforma y el odio a la religión que ellas mantienen, una enorme muchedumbre semiculta que tiene a gala estúpida la indiferencia en materia religiosa.
Las leyes salvajes de la Reforma prohíben la continuación de la obra misionera que creó nuestra nacionalidad. Fíjate, admite que nuestra nacionalidad es obra de Pero mira, misión estaba española. en contra de Benito Juárez, güey. Porque Benito Juárez fue el que promulgó las leyes de reforma donde Es cierto. separaron el Estado del clero. Ujú. Mira, aquí dice, una pesadilla azteca donde la gran catedral de México, todas las hermosas catedrales barrocas serían arrasadas y en su lugar volverían a... no, aquí pone, sobre lo que sería México sin la inmigración española. Una pesadilla azteca donde la gran catedral de México, todas las hermosas catedrales barrocas serían arrasadas y en su lugar volverían a levantarse teocalis. Otra frase, no se conoce entre los pueblos históricos otros más limitados en el poder de renovación y de progreso que las razas aborígenes de las dos Américas. Otra frase, ya la última. Lo que sí va apareciendo evidente, aún para los empecinados, es el triunfo de Alemania sobre sus rivales y el cambio histórico que en consecuencia va a operarse en el mundo. Pero ganaremos con la victoria alemana, y no porque creamos que Alemania va a constituirse en campeón de Latinoamérica. Es ley de la historia que cada pueblo conquiste su propia libertad. Y ahora nosotros en la América Española, pensamos en que una nación inspirada logra siempre aprovechar los grandes cambios históricos en beneficio de su futuro. Ah, mira, aquí dice, esta es la última. La acción humana se extinguía cuando llegaron los españoles y 4 siglos después, imagínese lo que tornarían a ser nuestros pueblos si de pronto se les desprendiese de la matriz cultural europea. O sea, definitivamente era eurocentrista, discriminaba, o sea, veía a lo indígena como algo inferior. O sea, Pues el qué compa curioso, era, carnal, porque lo que mandó a hacer con sus murales fue a levantar este concepto indigenista. Bien cabrón. pues una especie de populismo, supongo que era como para ganar favorecimiento de las masas. Pues, o sea, O al para final manipulación, la güey. educación que se nos dio fue para pendejar al pueblo. Justo, por manipulación, porque si tú le enseñas a la gente que lo que tienen que ser es eso, o sea, que su indigenismo es lo máximo y que no voltees a ver el progreso, pues eso se van a comprar, Pero güey. aquí hay una gran contradicción de lo que dice a lo que está haciendo, y eso ya nos debe dejar en claro cuál era la agenda. Si te están mostrando no lo indígena como algo supervalorado, es porque querían, por algún motivo, que nosotros pensáramos eso. Simón. Entonces, ¿por qué es tan importante hablar de esos artistas pictóricos? Porque la gente no leía, Ujú, la gente veía. sí. Y la gente conocía, de eso sí conocía de los que les decían que tenían que conocer. Diego Rivera era un super hit en México en esos tiempos porque era Diego Rivera. Sí. Entonces, lo que Diego Rivera hacía era volteado a ver. Ujú. Entonces, tenía una agenda y tenía esta masificación pictórica de las cosas que tenían que ponerse por encima de otra cosa. Ajá. Diego Rivera fue el que rescató el trabajo de José Guadalupe Posada, que es el creador de la Catrina. Sí, La sí, calavera garbancera le llamaba José Guadalupe Posada. Él fue el que hizo el rescate de esa obra de José Guadalupe Posada y fue el que puso la Catrina en lo que es ahora. No es una idealización mexicana, lo platicamos hace 3 años, cuando hicimos el programa de Día de Muertos. ¿Te Sí, acuerdas es que el Día de cierto. Muertos ni siquiera era una tradición No, mexicana? pero para nada no se acerca. Al final, o sea, es hasta celta la tradición, Sí, ¿no? sí, como tal y como la conocemos, Pagana, lo que celta, con creemos que es sacrificio. mexicano no es mexicano, Mm, no lo es. No lo es. Los aztecas y los mexicas y los mayas hacían otro tipo de ritos, pero que no tenían en absoluto nada Y en que ver otras con estos fechas y en otras completamente fechas. distintas, sí, por Es supuesto. correcto, entonces el Día de Muertos no es mexicano, como nos contaron que era, no lo es. Ahí pueden echarse por nuestro programa de Día de Muertos, ahí Sí, hicimos sí, esa sí, para investigación. nada, ¿eh? Las raíces no son, pero para nada mexicanas. Entonces, toda la famosa mexicanidad pues fue un invento de estos compas. Ujú. Fue un invento del José Vasconcelos, del Diego Rivera y José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, otros 2 exponentes pictográficos muralistas muy importantes. Fueron ayudantes. Ahora, quiero proseguir con esta parte porque son bien Sí. interesantes las conexiones. En 1927 ya empieza a ser famoso, ya era famoso, pero aquí con esto que hizo José Vasconcelos lo puso en la Sí. popularidad de todo. Ahora, en 1927 conoce en Rusia a un personaje muy importante que es Alfred H. Barr Jr. Ujú. Ese compa se convirtió en su amigo y su mecenas. Mm. Ese vato le empezó a dar feria. Yo Sí. creo que ahí andaban haciendo cosas que no van en este programa porque es family friendly, pero seguro ahí andaban. Él fue el director fundador, no fue el presidente ni nada, pero fue el primer director fundador del MoMA, The Museum of Modern Art, Sí, en Chicago, ¿no? en Nueva York, carnal. Está en el MoMA está en Nueva El York. MoMA está en Nueva York, ¿Cuál es el que está en Chicago, güey? el Museo de Chicago, pero el MoMA está en Nueva York. Sí, es Museo de Chicago. No sé sí, cuál no. es. Según yo Pero el también MoMA hay está un en Nueva MoMA. York. ¿Está en Nueva York o qué? Entonces, ese es el director fundador del Museum of Modern Art. Ajá. El arte se ha utilizado siempre como... le tenemos bien poca apreciación a lo que el arte puede hacer por nosotros, pero el arte transforma sociedades. Es la forma más fácil en que transforma. En las Sí, sí, épocas sí. del Shakespeare,
para la forma en que la gente quería que reaccionara, les hacían obras de teatro para que eso vieran. Y Sí. siempre el arte ha sido un medio de gestión emocional humana y de gestión humana, pero también un medio de propaganda. Depende de cómo se utilice y depende de cómo quieras educar a los siguientes artistas, porque son los que crean el fuego que incendia los caminos sobre los que va expresándose el ser humano. Ujú. Son los que ponen las bases. Y si te dicen el arte es esa hoja y así de sencillo es, pues eso haces arte y entonces ya no transformas y ya no transgredes y ya no cuestionas porque es lo que dicen que es el arte. Aparte, aparte del arte, aparte que se ha utilizado para lavar dinero Sí, sí. históricamente un Sí, chingo. por Y supuesto. más en estos días. Entonces, lavadero de dinero y aparte una forma de propaganda más cabrón. Por eso los ricos, ultra ricos hacen museos. Sí. Sí, ahí lavan, sí, por supuesto. Lavan y aparte propagandizan Lavan. y crean a los artistas. Porque si te dicen que Basquiat, John Malkovich Basquiat y Jean-Michel Basquiat y que este compa el que hizo las de las latas Campbell, Jean-Michel Basquiat. Jean-Michel, Jean-Michel Jean-Michel Basquiat. Basquiat. ¿Cómo se llama el que hizo las latas Campbell? Ah, ay, Que es su maestro, el Andy Andy Warhol. Warhol. Si te dicen Sí. que eso es el arte, pues todos vamos a apuntar para allá. Entonces, lo hacemos pop, le quitamos ciertas cosas que tenían integradas, porque, por ejemplo, todavía el arte que hacía el Diego Rivera, pues sí era un medio de... Era propaganda, pero al menos daba un mensaje. Sí. El arte se ha ido... Y eso también lo decía el Miles Matis, ¿no? En sus análisis, el arte se ha ido desvalorizando, se ha ido haciendo inútil, se ha ido haciendo ya nada interesante. Ujú. Fíjate este pedo. Entonces, Alfred H. Barr Jr. llegó a ser presidente del MoMA por la búsqueda de Anson Goodyear. Lo buscó Anson Goodyear, mandado por recomendación de Paul J. Sachs. Sachs. De los Anson Goodyear de era el heredero de los Goodyear. Goldman Sachs, ¿no? Goodyear no nada más tiene las llantas Goodyear, tiene un Ujú. chingo de cosas. Sí, Es un por vato supuesto, ultra rico, junto con otro vato ultra rico que es el Paul J. Sachs. Paul J. Sachs era el hijo de la heredera de los Goldman, Ujú. que se casó con un socio de los Sachs. O sea, ese vato era el mi rey de Sí, los sí, dos sí. que te podían juntarse, se juntaron y tuvieron ese compa. Y entre esos dos güeyes, más otros 5 fundadores más, creo que entre ellos estaba un Rockefeller, el John D. Rockefeller. Sí, John D. Rockefeller y Abby, bueno, ahí estaba Abby Rockefeller, ¿no? También que se Mm. dice. Bueno, ella se escribía cartas con Frida Kahlo, Fíjate, ahí que va. patrocina. Y Henry Ahorita Ford, vamos a Henry Ford llegar. también Ahorita patrocinó vamos a a Diego llegar Rivera, güey. ahorita vamos a ¿no? llegar a la Frida Kahlo El para Ford, que tú lo el veas. Henry Ford también. No fue el Henry Ford, fue su hijo, Ansel Ford. Ansel Ford, Simón. ok. Entonces, estos compas fundan el Museo de Modern Art para Ujú. decir qué va a ser el arte y qué no. Y ahí, fíjate, qué es la importancia de este güey, que fue el mecenas del Diego Rivera. Alfred H. Barr es el responsable de que el arte contemporáneo o el arte moderno Sí. se haya convertido en el hito que es. O sea, ese vato fue el que dijo, el arte moderno también es otra etapa del arte y se acabó. Y el arte moderno es el Polo, que es el Jean-Michel Basquiat, es el Andy Warhol y todos estos compas. Ya nada más para terminar la parte del Diego Rivera, 1932 pinta el Detroit Inbouts para el hijo de Henry Ford, Ansel Ford. Ujú. Y de ahí, justo por esa chamba, le cae la del 33, donde pinta Men on Crossroads Que se fue en para, el centro para Rockefeller, John ¿no? D. Rockefeller Jr., que luego fue destruido. Porque puso a Lenin en el Se mural, dice ¿no? eso, pero a lo mejor ese mural tiene un montón de cosas bien simbólicas, bien interesantes. Mm. A lo mejor más bien se pasó de reata el güey, puso cosas que no debía haber poner. Puede Y ser. dijeron, no mames, güey. Sí, sí. No, güey, no mames. O sea, aquí estás poniendo cosas que tú y yo sabemos que son y que nada más son para ti, para mí. ¿Y eso terminó su relación con los Rockefeller? Eso Es lo que dice, ¿no? O lo sea, terminó, bueno, sí, sí, sí. se valió gorro ahí. Y se regresó a México. Y ahora, fíjate, hablando de estos compas, el David Alfaro Siqueiros fue el maestro de Jason Pollock, justamente. Mm. Entonces, estos compas fueron los precursores de que el arte moderno sea lo que es ahora, un conjunto de cosas ¿Qué onda bien con el extrañas. Siqueiros? ¿Él era comunista o anticomunista? Comunista. Todos eran comunistas. ¿Pero por qué entonces tuvo un atentado para matar a Trotsky? No es que por eso lo... Porque había mejores comunistas que otros. A Diego Rivera lo expulsaron del Partido Comunista por ser demasiado comunista. Es que, carnal, Sí, sí, no sí. hay movimiento real. Sí, sí, sí. Incluso entre estos compas. David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco estaba en contra de la revolución. Ujú. Diego Rivera estaba a favor de la revolución. Los murales son distintos. Los murales de José Clemente Orozco pintan una revolución sangrienta como lo fue e inútil. Y los murales de Diego Rivera reivindican a los héroes patrios. Sí, por supuesto. Entonces, siempre ha habido movimientos ahí. Por eso es importante ver este PEX. Y todos los murales que pintó Diego Rivera permanecen, ¿cierto? Todavía La mayoría están menos en los el de John principales. Rockefeller. Sí,
Pero todos están en principales... En la neta, aquí el en vato es un México artistazo, eso sí. O sea, Sí, que ni que, sí, por supuesto. son No, un pues señor tuvo que... artista. Ya Los sabes, tres. las élites reciben la mejor educación siempre. Señores artistas, la neta, los tres señores artistas. Es Pero cierto. luego esos güeyes fueron los que sentaron la base para que ahora pensemos que poner una cubeta que se mueva sola, como péndulo, por un lienzo, ya sea arte. Que sí lo es, pero no mames, puedes hacerlo mejor. Ujú. Por supuesto lo puedes hacer mejor. Por mucho que le quieras teorizar, no, güey, échale ganas, güey, aprende a dibujar y luego ya dibujas. Y luego Sí, ya si sí, quieres sí. lo dibujas mal, pero primero aprende, ¿no? Entonces es muy sorprendente que estos vatos son los que hayan puesto las bases para que ahora el arte sea lo que sea, un vacío. Que le hayan quitado el poder que tenía para convertirlo en eso. Sí. Mira, yo dibujo culero y es arte. Sí lo es, pero no mames. Sí. Entonces, Sí, sí, ya sí. si quieres, ¿quieres hablar de Frida Kahlo o ya nada más menciono el último que traigo de Antonio y Antonieta Rivas Mercado, que también son personas importantes? Pues Frida Kahlo, pues no hay mucho que mencionar. En realidad Se casó con Diego. o sea, bueno, influenció un montón la cultura pop del arte mexicano. O sea, pues no manches, ella fue súper emblemática. Así o sea, bueno, su arte se utilizó muchísimo para influenciar el arte mexicano y es súper popular, ¿no? O sea, imagínate, o sea, en estrategia de mercado, de mercadotecnia, puta. O sea, ha vendido montononal y Está en el billete de y 500, se ha güey. internacionalizado. O sea, yo creo que una de las grandes referencias en Europa de México es Frida Kahlo. En el mundo, loco. En el mundo. Más Sí, que el sí, Diego, sí. ¿eh? Más que el Diego, sí, Más sí. que el Diego. Te digo, es cultura pop así, pero Sí. cañón. Y bueno, su arte tampoco, no es malo, pero tampoco Ah, es se la... pinta bien feo. La neta. Pues no está tan mal, o sea, no me parece tan mal su arte. Yo creo que también es como mucho... Mira, para el nivel en el que la venden, la neta sí lo hace mal. Bueno, eso es cierto, eso sí. Sí, o sea, pudo haber sido mucho mejor, por supuesto. Pero mira, ¿Tú a mí me conoces gustaría... a Leonora Carrington? Leonora Carrington, sí, por supuesto. Ah, sí, sí, Mames, sí, sí, carnal, señora artista, por güey, supuesto, sí, Leonora güey, o sea. Carrington. Claro, claro. Que supone, ¿no? Que también querían categorizar el arte de Frida Kahlo como surrealista, pero que ella dijo, no, no es surreal porque habla de mi vida, de mis dolores. Soy yo. Como, oye, pero pues, sí Pues aparte la, son sí la puros sufrió, autorretratos, pues por güey. su accidente, Sí, la pasó muy mal, la pasó güey. re La mal, pues pasó en muy parálisis mal. casi todo el tiempo, con un chingo de dolores Sí, güey. y todavía Diego Rivera poniendo el cuerno a cada rato. Güey, Y imagínate después... tener pinche mononón encima, güey, así. ¡Ay, espérate! Diego! No mames. Sí, No sé sí, cómo la sí. hacían, ella no tenía espalda y el otro güey así 300 kilos. Pero ¿quién soy yo Que para decía que él juzgar? era un No elefante me y ella queda. una paloma. Mira, una Una paloma. paloma, Una paloma, una ¿eh? paloma. Una paloma como Pero Colombia. mira, aquí solo me gustaría, bueno, obviamente Frida Kahlo es de origen judeo-germánico, bueno, judeo-húngaro, en realidad, judeo-húngaro. Y de hecho su nombre Frida se escribía, tenía una E de Frieda, porque es un Freida, nombre sí. germánico. Sí. Ajá, pero toda su familia son judíos establecidos en Hungaria. Ok. O En sea, Hungría. en Hungría, perdón, en En Hungaria. Hungaria. Hungary, bueno, es como... Pero bueno. Alguien tiene hungry. En la Alguien ciudad de está hambriento. En la hungry. ciudad de hambriento, dice. Pero ¿sabes qué es bueno para el hungry? Ancuna Una Kitchen. kitchen, así es. Pero bueno, sí, en Hungría, perdón, en Hungría. O sea, son judíos establecidos en Hungría, güey. Y, o sea, pues ahí tiene su raíz. O sea, mexicana, pues no mucho, ¿no? Porque sus Su mamá sí era apellidos... mexicana, ¿no? Creo. Sí, pero adivina de qué apellido, güey. Su mamá se llamaba Magdalena Carmen. Ah, no, perdón, ese es ella, ese es Frida Kahlo. Su mamá es Matilde Calderón. ¿Cómo crees? Matilde Calderón, las mujeres Calderón abundaban Órale, en este círculo. órale, Y habrá que, ya no me órale. dio tiempo de estudiar más, pero el Calderón ahí estaba brotando, porque ya ni me acuerdo, ¿Cómo vi se otro llamaba Calderón la por ahí, güey. Antonieta Rivas, porque no se apellidaba. Yo por ahí vi varios Calderón, vi otro por ahí también, no sé si relacionado con Justo Sierra o con quién más, pero también había varios Calderón ahí, güey. Ok. Bueno, y nada más para recordar, ¿no? Felipe Calderón fue 2 presidentes antes del actual. Fue presidente aquí en México, entonces los Calderón han estado súper metidísimos ahí. Entonces castellano se apellida. Antorita Pero me ya- pareció muy, muy extraño, ¿no? O sea, porque pues Vasconcelos, ¿no? De la mamá Calderón, acá Frida Kahlo también la mamá Calderón, o sea, como que ahí hay... No, y pues bueno, no es coincidencia que Vasconcelos haya promovido el arte de todo este círculo de Ujú, gente, o sea, pues ujú. están esas relaciones Pues ahí. es que ¿no? son conocidos también desde antes, güey. Por Pues, digo, masones supuesto. todos también. Ujú. Ah, y Diego Rivera, te digo que era Rosacruz, güey. Rosacruz. Y él cuenta creo que no sé si en su autobiografía, pero cuenta que le tocó ver rituales secretos en las pirámides de Teotihuacán, donde Mm. iban justamente el Álvaro Obregón, porque también fue Rosacruz, Eulalia Martínez, que fue una famosa también, y así, Jesús Ibarzoj, que fue secretario de Petróleos Mexicanos. Ok, ok. O sea, vatos haciendo rituales ahí arriba de los De las teocallis, pirámides. Simón. Qué locura. Simón. Qué locura. Sí. Bueno, mira, quería contarte de Antonio y Antonieta Rivas A Mercado. ver. Antonio Rivas Mercado nació en Tepic, paisano. Fue arquitecto e ingeniero.
a los 11 años de edad fue enviado al colegio jesuita Mm, de Stonehurst, en ok. Inglaterra. O sea, desde los 11 años. Pero ese vato ya venía de una familia con chingo de dinero, porque a los 11 años no cualquiera, en aquellos años y ahorita, en aquellos años menos. Estudió también en la Sorbona de París, ahí estudió ingeniería y estudió arquitectura en la École des Beaux-Arts, en París. Luego fue el director en México de la Academia de San Carlos en Bellas Artes y ahí consiguió la beca para el Diego, güey. Ese vato fue el Ok. que consiguió la beca para Diego Para el Rivera. Diego. El Ángel de la Pendencia tiene su mano, ya sabes, esas cosas. Pero él no lo siento tan importante como su hija, Antonieta Rivamercado. A ver. Antonieta Rivamercado fue una activista liberalista y mecenas. Ella fue mecenas básicamente de todo el grupo de los contemporáneos. Ah, Antonio Rivamercado pareciera ser que es masón. De hecho, en la foto que aparece en Wikipedia, mira, si quieres búscalo, en la foto que aparece en Wikipedia ¿Cómo aparece con un quién? gorrito. Antonio Rivamercado. Ese es uno de Antonio. los arquitectos y creadores bueno, de los arquitectos más importantes de México, porque hizo un montón de edificios, güey. ¿Riva o Rivas? Antonio Rivamercado. Rivas Mercado. La foto que aparece en Wikipedia, güey, aparece con un gorrito que pareciera sospechosamente ser como los gorritos que usan los iniciados. Entonces, si eso es cierto, pues a lo mejor su hija no era amazona porque pues no estaban permitidos, Ah, ¿ya viste? sí, Pero sí, sí. seguro tenía ciertos conocimientos y ella fue la mecenas de la mayor parte del grupo de los contemporáneos. Los grupos de los De Antonieta contemporáneos Riva. tiene a Carlos Pellicer, escritores todos, Carlos Pellicer, Jaime Torres Bodet, eh, José Gorostiza, Salvador Novo, Javier Villarrutia y Novio. Gilberto Owen. Salvador Novo es bien cagado porque el vato era homosexual y en aquellos años si era el vato así le valía madre, güey. Tenía, Si eres élite, pues su qué. sobrenombre era Nalgador Sobo. Nalgador Sobo. Simón. Entonces, este grupo de los contemporáneos estuvo patrocinado. ¿Ya viste su gorrito? Sí, 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 sí. Estuvo patrocinado en su Mira, mayor es parte. de Nayarit. Te de ahí digo de que tus nació en tierras, Tepic, sí, es cierto. paisano. Entonces esta señora fue la mecenas de todos estos compas, ella les daba la feria, pero aparte también fue mecenas de pintores y fue la amante de ¿quién crees? ¿Quién? Esta Antonieta Rivas Antonieta Mercado. Rivas. Fue el amante de Diego. De José De Vasconcelos. José Vasconcelos. Ella le dio el dinero para correr su candidatura presidencial, donde compitió contra Pascual Ortiz Rubio. Fíjate, o sea, ella fue mecenas de varios, La a morra patrocinó. tenía feria en serio, güey. Feria. Señora feria. Y ella fue la patrocinadora y fue la amante de José José Vasconcelos. Vasconcelos. Ella le dio el dinero para su candidatura presidencial, que se la robó el Pascual Ortiz Rubio, porque era de... ¿Cómo también el Diego Rivera fue precandidato a la presidencia, ¿A güey? poco? Fue precandidato, sí. Ve como varios ahí se querían postular. Pues Sí. estaban todos, o sea, Se pelaban el ve, poder. el arte y la política estaban así De la mano, como lo sigue súper- siendo, Lo sigue güey, siendo, lo sigue lo sigue siendo, siendo, nada más que carnal. ya tal vez no tan evidentemente. Pues es que ahora ya tiene otro tipo de Digo, artistas. no visualices a un Enrique Peña Nieto siendo artista, ¿no? Sí, Entonces, ya tienen otro tipo de artistas, güey. Ya el arte son lo- actores, es que ahora ya son Sí, actores, ¿no? justo, ya lo cambiaron, pues es que ahora tienen otros medios. O escriben libros de la noche a la mañana. Es que ya tienen otros medios, amigo, porque en esos tiempos la gente no leía porque era analfabeta. Ujú. Entonces el medio que tenías era la pintura, güey, Es para cierto. mostrar cosas. Ahora ya tienes otros medios, tienes películas. El arte sigue siendo parte Sí, de, sí, es cierto. de la propaganda, Por carnal. supuesto. No, Tienes eso sí lo sigue música. siendo, lo sigue siendo. Solo es Entonces, como artistas y cambió. postulados a- Sí, a güey, puestos, siempre, güey. Ah, políticos. pues el Schwarzenegger fue gobernador. Ah, bueno, en los No, el United, Ronald pero digo Reagan. acá, aquí en México. Pues aquí tenemos a Peña Nieto, Ah, lo bueno, casaron con la el gaviota. Sergio Mayer, ¿no? Sergio Estuvo Mayer, fue diputado. Peña ¿qué? Nieto lo ¿Senador casaron qué con la fue? gaviota, Senador, ¿verdad? senador, carnal. Senador. Y el Peña Nieto lo casaron con la gaviota, Peña Nieto lo puso Televisa. Ah, tienes razón, sí es cierto. El Peña Nieto es producto de Televisa. Carnal, Guillermo Azcárraga Milmo, el tigre, siempre lo dijo, yo soy soldado del PRI. Es el que El papá del Guillermo Azcárraga Gallán, que es el que está ¿También ahorita. cómo se llama el que está en Chiapas que se casó con Ah, Anaí, Manuel güey? Velasco. Manuel Velasco Manuel con Velasco Anaí, lindo, ¿no? que ya se va a lanzar de presidente. O Se sea, van- todos, carnal, sí. todos están. Sí, sí, tiene razón, sí, 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 pero ahora sí. ya es Televisa, ¿no? Ahora es Como Televisa. actores, sí, son Imágenes. actores. Bueno, básicamente está eso, son esos dos también personajes Televisía. importantes. Entonces, toda esta misma confabulación de presuntamente masones todos, Ujú. con estas ideas, con estas formas ya, con estas cargadas, son los que dijeron que México era eso. Mm. Son los que se metieron con la idea de la revolución, dijeron, no, sí, los caudillos de Zapata, güey, Zapata, el pinche vato estaba peleando porque quería pelear y el Villa quería pelear porque quería pelear. Eran vatos iletrados. No digo que una persona iletrada no pueda ser sabia, claro que lo pueden ser, pero estos vatos no solo eran iletrados, sino que eran iletrados y salvajes. Ujú. No eran vatos que estaban preocupados por estrategias, ni por cómo crecían, ni por nada, güey. Pero la historia que estos compas crearon, los vendieron como otra cosa.
Este es un mensaje para las personas que nos ven y nos escuchan En la infinita brevedad del ser. Yo soy Aldo Acra. Yo soy César Jordán. Y este es un video para invitarte A que te unas al contenido exclusivo que tenemos preparado para ti. Tendrás acceso a videos privados, Escenas detrás de cámaras cámaras y bloopers. Podrás ver los episodios Antes de ser publicados, recibirás regalos exclusivos por parte del equipo de Amor Fati y 145. y muchas sorpresas más. ¿Qué esperas? Únete al contenido exclusivo de Amor Fati en la infinita brevedad del ser. Hasta luego. Ya llevaba 500 años casi, bueno, no, porque fue en 1900, 400 años llevaba sin ser eso. Entonces te vendieron la idea de que eras eso. Esa es la idea de nacionalidad que te dieron. Ese es el nacionalismo que nos pusieron adentro. Sí, realmente nuestro nacionalismo está sostenido en una completa ilusión. O sea, es una historia mal contada. Una historia mal contada, una historia creada. Una historia falsificada por estos vatos. Una ficción. Completamente. Una ficción. Pues el José Vasconcelos fue el que le dijo a la SEP, sí, los vamos a enseñar a leer y ustedes van a leer esto. Sí, imagínate, el José Vasconcelos también tiene estudios, creo que en latín y griego, unas cosas, creo que Sí, sí. güey, José Vasconcelos. Ya, mira, no. ya que ya en la serie de Inside Job también menciono, o sea, pero yo sé latín y griego también. O sea, es clave de Es las clave, élites completamente. que tienen estudios en las artes liberales. Y que Ya estudian nada más latín y último griego. dato, ya para ir haciendo conclusiones ya de este tema ya. Frida Kahlo pintó para Clare Boothe Luce. ¿Te acuerdas de ella? ¿Te No. suena el nombre? Clare Boothe Luce. Frida Kahlo pintó por encargo para ella y era amiga de ellas, me acuerdo, etcétera, ¿no? me acuerdo. Pero era como su allegada. Clare Boothe Luce fue la esposa de Henry Robinson Luce, que es el fundador de Time, Life y Fortune, que son los que le dieron la feria a Robert Watson. Sí, para irse con la María Sabina. Que María Sabina se terminó convirtiendo también en Con cultura otro pop. ícono, güey. justo. Cultura Entonces pop. ves que todos están conectados, güey. Todos, carnal. La Frida Kahlo trabajó para esa morra. Esa morra era la esposa del güey de Life que le dio al Robert Watson para que fuera para ese pedo. Y entonces tenías el arte, tenías las drogas, tenías la espiritualidad, tenías el misticismo y entonces empezaste a controlar todo, güey, porque pues metiste la mano en todo y no nada más en un solo país. Y el arte se utilizó como medio propagandístico, se utilizó como medio de panfletos, carnal. Güey, tenemos gente que es súper así, de los principales, clase especializada, son escritores, pintores, artistas. Aldous Huxley. Aldous Huxley es un escritor. Huxley es un escritor. Sí. Se conoce como un escritor y su fama es un escritor, pero en realidad el vato es de los principales creadores ideológicos de lo que estamos viendo ahorita. Sí, eso es cierto. Sí, Son pues los la artistas. agenda eugenicista. Simón, entonces los artistas siempre han Sí. sido, el arte siempre ha sido una herramienta más de control y de... Porque es de influencia, o sea, es influencia cultural. Pues es que, carnal, el arte es humano y te despierta las cosas más humanas Y que aparte tienes. el arte va unado con la ciencia también, ¿no? O sea, con muchos... Con la historia, con la filosofía, Sí, con sí, eso todo, es cierto. carnal, es una representación del ser y del quehacer humano. Ujú. Si controlas eso, le puedes mostrar a las personas cómo crear, cómo hacerse. Y luego aparte les pones íconos, les pones historias y entonces generas una población que va a hacer esto que yo digo. Sí. Y va a ser más fácil de manipular porque si te enseñamos que tu herencia es ser un tameme y un tameme hacía reverencia a su tlatoani, entonces tú vas a crecer creyendo que eres un macehual y que eres una persona de la clase media y te agachas y tal. Ujú. Entonces, básicamente, esa es la creación de la historia mexicana moderna a través de estos compas, de estos artistas. Moderna. Ok. Pues sí, y bueno, es más, la historia mexicana es súper compleja, también hay un montón de personajes ahí que han metido mano, pero definitivamente pues aquí echamos tan solo un vistazo a quiénes son los personajes que han influenciado principalmente la educación mexicana, bueno, Sí. la cultura, la educación mexicana, porque pues bueno, la cultura y educación obviamente van totalmente de la mano, ¿no? Sí, completamente. Pero sí es cierto, La estos cultura, íconos- la educación y el arte. Sí, que o sea, al final todo también se ha tratado mucho de españolizar o de Europizar. europizar. Ajá, justamente están viendo para favorecer a esas clases, ¿no? Esta idea de hacer menos, porque al final, o sea, yo no he visto que se realce lo indígena. ¿Cuándo? Te lo ponen muy bonito en el arte para que creas que está pasando, pero la realidad es otra. Al contrario, se les están quitando sus tierras, se les está oprimiendo, los ponen a trabajar en empresas transnacionales, los explotan, ¿no? Los Hacen trafican, estos los sombreros de polvo trafican, mágico. man. Estos sombreros de polvo mágico lo hacen. Exactamente. No, bueno, pero bueno, en fin. Sí, es así. Entonces, pues no, nada, eso es como que las artistas que influenciaron la falsa historia mexicana actual, porque a partir de ahí ya no se ha cambiado. Se han hecho libros que hacen la historia negra y eso, pero en la generalidad la SEP sigue manteniendo las ideas que estos compas tienen. Y siguen siendo nuestros héroes nacionales. Diego y Frida son de los principales íconos mexicanos porque pues están en el billete de 500, güey. Es cierto, es cierto. Entonces básicamente siguen siendo los reyes de ese pex.
Mi algo interesante, amigo. Pero antes de irnos a nuestras que te secciones, digo, pues. como siempre queremos recordarle a nuestra queridísima audiencia que si no se han suscrito a nuestro canal, pueden hacerlo ahora, denle clic a la campanita para que les llegue notificación cada Trin, que trin, saquemos un trin. nuevo video. Si les gusta lo que hacemos, por favor, ayúdenos compartiendo nuestro contenido para llegar a más personas y así seguir creciendo. Síganos en redes sociales como MorFatiMX. Toda retroalimentación es más que bienvenida. Nos encantan sus comentarios, sugerencias, historias, anécdotas, etcétera, etcétera. No se olviden de mandar su solicitud para pertenecer al grupo privado de Facebook de Comunidad Fati, para participar en el programa de Voces de la Comunidad y para compartir cualquier tema que sea de su interés. Si tienen la oportunidad de apoyarnos con algún donativo, algún aporte económico, lo agradecemos de todo corazón. Eso nos ayuda muchísimo a sostener y seguir desarrollando este proyecto. Recuerden que pueden hacerlo vía PayPal, vía Super Thanks o suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo. Realmente agradecemos a todas las personas que nos apoyan económicamente, pues eso hace que este programa siga de pie y sea viable, pues vaya, que siga en existencia. Muchísimas gracias. Muchas a todas las gracias. personas que nos han apoyado hasta este momento. Muchas gracias. Vámonos a algo interesante. Fíjate, quería decirte dos nombres de dos personajes que son famosos, que también tienen nombres así bien largos, bueno, de tres. No, de dos nada más. Porque el tercero lo perdí. Pero ahí te va. Uno, el de Pablo Neruda. Pablo Neruda, sí, el poeta. Sí. Su nombre real es Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Ok. Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Basoalto. Que es más largo el de Diego María de la Concepción, Juan Nepomuceno, Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez. Sí, ¿no? ese vato también tiene un pinche nombrezote. Pablo Picasso se llamaba Pablo Diego José Ruiz Picasso. Ok. Pero el mero, Salvador Dalí. Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech. Marqués de Dalí de Pujol. Pues ¿no será que el Diego Rivera más bien quiso imitar como ese patrón y dijo, pues estos tienen nombre... Pero pues eso lo pusieron sus papás. Pero ¿no será que más bien él habrá construido este nombre a partir de su propio historial? Podría ser. Como para imitar a los grandes artistas. Podría yo no ser, sé. pero el Dalí se llama Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí y Domenech Marqués de Dalí de Pujol. Porque dicen que sí era Diego María Rivera. O sea, el compa se llamaba Diego María de la Concepción. Diego María Rivera se supone, pero bueno. Mira, En fin. Aldo José Esteban del Sagrado Corazón de Jesús, Acra Calderón. Mejía. Calderón. Sí. Mejía Calderón. Pero bueno. Ese es mi algo interesante. Vámonos a nuestras Los nombres recomendaciones. nombresotes, pero qué curioso, o sea, a mí se me muy curioso que muchos de los artistas de élites, muchos, porque también otros de otros países y así, con otro tipo de idioma, también hay muchos que tienen unos nombresotes y al final los terminan concentrando, obviamente, pues para mayor facilidad y todo, pero se me hace curioso que tengan esos nombresotes. Sí. Felipe Calderón se llama Felipe de Jesús Calderón Hinojosa. Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa se llama. Simón. Pues mira, los Calderón ahí están Ahí metidísimos, andan los Calderones. Ahí andan los Los Calderones. Calderones. O sea, Aldo desde- José Acra Mejía Calderón. Por supuesto. Ahí andan los Calderones en todos lados. Pero bueno, vámonos. Recomendaciones. Yo quiero hacer una recomendación para todos los visitantes de nuestro queridísimo país, México, de nuestro amado. Yo derramo mi sangre por nada, no es cierto. Pero definitivamente la región en la que habitamos tiene muchísimas maravillas arqueológicas, naturales. Es una belleza de región, por supuesto que sí. Entonces, ¿El país o el estado? el país, todo el país, el estado también. Sí, el estado pero tiene la cosas recomendación justamente para los visitantes de México y para quienes vienen a visitar el área del estado de México, quiero recomendar la zona arqueológica de Calixtlahuaca, de donde está el templo de Hécatl, que son como las pirámides circulares o los templos circulares. Basamentos es su nombre. Basamentos, los basamentos circulares, bueno, sí, bueno, son estructuras de la cultura matlacín, que yo no sé qué tan confirmado esté esto, ¿no? Pero bueno, se supone que son estructuras creadas por la cultura matlatzinca. Váyanse a dar una vuelta, la verdad es que está Los señores muy de las bonito redes. por ahí. Los señores de las redes. Matlat es la red con la que pescaban. Matlatzinca. Porque es que esta zona lacustre y toda esa zona. Ujú. Entonces ya saben, si van a visitar el Estado de México, vayan a la zona arqueológica de Calixtlahuaca. Te diré algo de Toluca. Nunca vengas. Dijo Alonso Guzmán. ¿Quién perdón. ¿Quién dijo eso? Alonso Guzmán. Alonso Guzmán es un gran escritor, un escritorazo de aquí de la ciudad. Es más, voy a recomendar yo el trabajo de Alonso Guzmán. Órale. A mi amigo Alonso Guzmán, escritorazo de Toluca. El vato es Ponquetote, es amigo del lugar. Pues ya te imaginarás, esos vatos tan creativos. Y tiene un programa en Uniradio, tiene 2 programas en Uniradio. Ok. Tiene una banda de punk y el vato sabe un chingo de películas. Consume mucho arte pues para sus programas. Es una biblioteca y el vato
es un escritorazo, da talleres también. Ahí búsquenlo en Facebook por si quieren un taller. Alonso Guzmán, la neta, un escritorazo de la ciudad de Toluca. Me parece excelente. Te diré algo sobre Toluca, nunca vengas. Qué fuerte, qué fuerte. Pero bueno, pues ahora sí, nos Saludos. vamos con los saludes. Saludes a todos. La Les regala saludos, acá. miren, aquí el recibo. Compa. Ahí va. Saludos de nuestra querida comunidad de YouTube a Sandy López 1393, a Eneidi Vadillo 9578 con mucho cariño y a nuestro amigo Víctor Hertewing 2946. De Insta queremos enviar también saludos y abrazos a tisha.scom, a laloc.bh y a nuestra queridísima amiga con todo el corazón y gusto, Yarlín León. Abrazos. De la comunidad también queremos enviar saludos a Víctor Herrera Movi, a Mariana Mayep y a nuestro amigo Luis Alberto MC. Muchas gracias por vernos, escucharnos, compartirnos y demás. Y como siempre queremos mandar un saludo con especial cariño y agradecimiento a todas aquellas personas que nos apoyan, ayudándonos con... Que nos apoyan apoyándonos con su apoyo. Sí. Bueno, queremos mandar un saludo muy especial, con mucho agradecimiento y mucho cariño a las personas que nos apoyan económicamente, ya sea suscribiéndose a nuestro contenido exclusivo o brindándonos algún donativo. En esta ocasión queremos agradecer a Elizabeth, mil gracias Ay, Elizabeth por muchas tus gracias, donaciones. muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, También gracias, queremos gracias. agradecer a Marina HG, Marina, muchísimas gracias. Ella es de gracias. España, ¿verdad? De ¿Dónde? España. Bueno, nos ve de por allá. Muchas gracias por su apoyo. Y también queremos agradecer a las personas que se suscriben a nuestro contenido exclusivo. Jonathan de Jesús Penagos, te mandamos un fuerte abrazo. Abrazote amigo. A Old Young Set, también le mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias, amigo. Y Abrazote. a Edgar Velázquez, le Edgar, mandamos un fuerte un abrazo. abrazote. Esperamos estén disfrutando muchísimo de nuestro contenido exclusivo. Muchas gracias por todo su apoyo. Y pues ahora sí, gracias a todas las personas que nos ven, nos escuchan y nos acompañan hasta este momento. Muchísimas gracias. Esto es Amor Fati. En la infinita brevedad del ser. Hasta luego.